por supuesto, otros costos adicionales derivados de desastres se incrementan de manera sostenida a lo largo de todo el planeta. Y esto, por supuesto, representa un enorme sufrimiento para las personas afectadas por los desastres. Y en este sentido, nuestro país, por supuesto, no ha sido la excepción. Y en respuesta, diversos actores impulsan acciones y políticas públicas que buscan alcanzar las metas del marco de acción de Sendai para la reducción de desastres y que todos sabemos ha sido promovido por la Organización de las Naciones Unidas. Y es de esta manera que, con el propósito de estudiar, de enriquecer los procesos de gestión de riesgos de desastre, desde diversos ángulos, desde diversas disciplinas, desde diferentes enfoques, en conjunto, los sectores académico, público y privado, encabezados, por supuesto, por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, nuestro querido CENAPRED, la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante los Desastres, ARISE México, y el Instituto de Investigaciones de Alertas y Riesgos, IDEAR. Hemos unido esfuerzos para organizar este ciclo de conferencias denominado La Gestión Integral del Riesgo de Desastre, un encuentro entre la academia, las instituciones públicas y privadas. De esta manera, queremos dar inicio a este evento y, en primer lugar, agradeceré, tome la palabra el ingeniero Enrique Guevara Ortiz, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, a quien le pedimos nos obsequie unas palabras alusivas a este evento. Sí, muchas gracias, Luis Eduardo. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero saludar con mucho respeto a la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la arquitecta Miriam Ursúa. Miriam, mi admiración y respeto por tu labor en beneficio de la ciudadanía de quienes vivimos esta megalópolis, que en poco más de 2 años has logrado transformar y sentar las bases de una nueva forma de gestionar los riesgos de desastres en la Ciudad de México, y que justamente el día de hoy nos darás una cátedra con tu conferencia magistral sobre esa transición a una gestión integral, pero sin dejar de atender emergencias, porque vaya que es compleja esta ciudad. Asimismo, pues quiero agradecer la invitación para participar en esta inauguración, en este ciclo de conferencias sobre la gestión integral del riesgo de desastre. Un encuentro donde convergen, ya lo mencionó Luis Eduardo, diferentes sectores, la academia, las instituciones públicas y privadas. Es para mí un honor realmente formar parte de este evento como titular del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Asimismo, agradezco a la doctora Tania Rodríguez Mora, rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias, doctora. Y igualmente, aunque no están presentes, pero saludar a RISE México, esta alianza de sector privado junto con el gobierno y la academia es realmente muy valioso, a la maestra Lucrecia Torres Palomino de IDEAR, y pues por supuesto a mi amigo el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz, colega de muchos años en estas andanzas de la gestión del riesgo, a la doctora Laura Aguirre, a todas las personas que nos están acompañando de manera virtual. Veo muchos amigos de la Protección Civil, al doctor Raimundo Padilla, Jorge Ortiz, muchos amigos, y también supongo que están conectados alumnos de la licenciatura en Protección Civil y Gestión de Riesgos de la UACM. Voy a iniciar un breve mensaje con 2 frases que van a dar pie a una reflexión que es la que quiero transmitirles en esta oportunidad. La primera frase es de Ulrich Beck, que es un sociólogo alemán, que es el autor del concepto de la sociedad del riesgo. Y cito su frase: vivimos y pensamos y actuamos con conceptos anticuados que, no obstante,
siguen gobernando nuestro pensamiento y nuestra acción. Si pensamos un poco ahorita en esta frase, nos vamos a dar cuenta de que seguimos quizás en muchos casos, en muchos sectores, pensando en una protección civil de tipo reactivo y no se ha logrado comprender a cabalidad qué es la gestión integral del riesgo. La segunda frase, más reciente, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, menciona esto, lo voy a leer. Si tuviera que seleccionar una oración para describir el estado del planeta, diría que estamos en un mundo en el que los desafíos globales están cada vez más integrados y las respuestas están cada vez más fragmentadas. Y si esto no se revierte, es una receta para el desastre. Y es justamente lo que estamos viviendo. Ha prevalecido la atención de la emergencia sobre una prevención realmente efectiva. Mencionaba el maestro Luis Eduardo, hay una tendencia a nivel mundial a incrementarse el número de desastres y su impacto. Lo mismo sucede en México. Y ahora además tenemos que sumarles una nueva realidad en un contexto de una crisis sanitaria, con todo el impacto que esto ha implicado en diferentes sectores, y vamos aprendiendo y vamos entendiendo lo que ahora le llaman los riesgos complejos, cómo existe una interacción entre diferentes sistemas y sectores, que es necesario lograr un cambio. Entre estos cambios, mencionaría yo ahorita 5 de ellos. 1, la necesidad, en primer lugar, de cambiar paradigmas en la gestión del riesgo. Pasar de un enfoque basado en el desastre a un enfoque basado en el riesgo de desastre, pero también muy importante entender cuáles son los factores causales o cuáles son esos impulsores del riesgo que van creando condiciones de vulnerabilidad. El segundo, la necesidad de impulsar una verdadera gobernanza del riesgo con la participación del sector público, privado y social, así como la armonización de diferentes políticas y su necesaria interacción y coordinación. El tercer reto que tenemos es incorporar un enfoque más social en la gestión del riesgo, que debe de estar orientado al bien común, al bienestar de la población, que se reduzcan todas esas brechas de desigualdades y rezagos históricos a nivel mundial y en algunos países más acentuado como es México, que se promueva un desarrollo humano garantizando el concepto que maneja Naciones Unidas de seguridad humana, que sea de manera equitativa, justa y con pleno respeto a los derechos humanos. El cuarto sería tomar acciones para lograr un desarrollo urbano y un ordenamiento territorial y crecimiento seguro de las ciudades, que además debe de ser de forma sostenible y resiliente. Es decir, debemos de lograr un equilibrio entre lo económico, lo social, lo ambiental, que sea sano, que sea libre de riesgos para las generaciones presentes y futuras, en un territorio que esté preparado para asimilar, afrontar, adaptarse y recuperarse ante situaciones adversas. Pues justamente este ciclo de conferencias se orienta hacia ello. Invitados de primer nivel, como el día de hoy con la secretaria Miriam Ursúa, invitados de diferentes sectores, el público, privado, social, el académico, que van a aportar conocimientos, experiencia, que sin lugar a duda esto contribuirá a avanzar en el logro de la gestión integral del riesgo, que consiste en prever, reducir y controlar el riesgo de desastre. Pero además este ciclo de conferencias va a contribuir a la formación de estudiantes de la carrera de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo y ojalá también de otras carreras, que este proceso de formación de estudiantes pues es la razón de ser de esta casa de estudios de la UACM, pero además también este ciclo de conferencias va a potenciar las relaciones de la universidad con otros sectores. Entonces, en ese sentido, también quiero aprovechar para decir que estamos en vías de celebrar un convenio de colaboración con la UACM y la Coordinación Nacional de Protección Civil a través del CENAPRED. Entonces, con estas frases con las que inicié estas reflexiones y necesidades de cambio, pues esta serie de conferencias, estos que vamos a estar viendo en las próximas semanas, se orientan justamente y contribuyen a lograr eso que queremos, ¿no?
una gestión del riesgo que se oriente al bienestar de las personas. Así que muchas felicidades y mi reconocimiento por esta iniciativa, tanto a la universidad como a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y pues el Senapred muy gustoso de colaborar, de participar y sumarse en esos esfuerzos. Eso es la gobernanza del riesgo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Enrique Guevara Ortiz, desde el alma mater de muchos de nosotros de la gestión de riesgos, que transfieren gran parte de sus conocimientos al sector universitario, por supuesto a la UNAM y ahora a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo cual nos da mucha alegría. Le voy a pedir ahora en representación de la sociedad civil al Instituto de Investigaciones de Alertas y Riesgos nos brinde sus palabras, en este caso, a través de la voz de la maestra Lucrecia Torres Palomino. Si es tan amable, maestra. Muchas gracias, maestro. Pues un placer estar con ustedes, acompañarlos en esta iniciativa, en esta conferencia magistral que nos llena de orgullo y es un tema de interés para todos los presentes, para especialistas que están como panelistas en el público, como investigadores, como el sector privado y el sector público, y que necesitan estar presentes porque la gestión del riesgo es compleja y así la tenemos que atender siempre. Todos tenemos que abonar, así como todos construimos una circunstancia, una ciudad viva, un entorno vivo que va cambiando de condiciones día a día, todos también aportamos a su solución. Entonces, si todos tenemos ese conocimiento y esa experiencia que retroalimentamos unos a otros, va a ser mucho más rico estas estrategias, este diseño de políticas públicas y de la mejor planeación para la gestión del riesgo. Nosotros como asociación civil, que es el Instituto de Investigaciones y de Estudios de Alertas y de Riesgos, somos un instituto que se conforma de algunos especialistas en varios temas y que trata de ahondar en estos temas tanto para el sector privado como el sector público, para los estudios de riesgo, para los alertamientos, y que no solamente se queda en la investigación, sino que trata de invitar y conformar un equipo con las universidades, con los otros institutos de investigación y aplicarlo y sobre todo operativizarlo, llevando a cabo la implementación de estas soluciones, ¿no? Como puede ser el alertamiento. Tenemos mucha experiencia en estos temas, tanto en el análisis y estudios de riesgos como en los alertamientos, así como el trabajo con la sociedad. A la sociedad no hay que dejarla de lado, siempre hay que involucrarla. Efectivamente lo hemos, en base a los conceptos que hemos tenido de antaño, que ya son anticuados, pueden ser obsoletos algunos. Tenemos que involucrar a otros entes que no estaban, no tenían, no aparecían en el esquema de la construcción del riesgo. Sin embargo, son un factor muy importante y que también son un factor muy importante en las soluciones, en las estrategias. No podemos llevar algo a cabo o implementar algo en una comunidad si no es con la participación de la sociedad. Me congratula mucho que se tenga esta perspectiva en la Ciudad de México, de igual manera en la Universidad de la Ciudad de México, que se esté involucrando a la sociedad a su opinión y que se lleve a cabo también en su implementación. Me da mucho gusto que la arquitecta Miriam Mursúa comience con esta conferencia tocando un tema con un cambio de paradigma, ¿no? Que es de una respuesta a las emergencias, de una respuesta al riesgo, a un desastre, que se convierte y se vaya transformando no solamente en planteamientos y en conceptos, sino ya en aplicación y en operación del día al día, que se vaya cambiando de paradigma y de pensamiento, así como de estrategias, a la gestión integral del riesgo en donde participamos todos. Entonces, pues no me queda más que agradecer su invitación y dar muchas gracias a su invitación y darle la bienvenida, que sea unas conferencias en este seminario muy exitoso
y que todos retroalimentemos a cada uno de nosotros. Muchas gracias y bienvenidos. Agradecemos mucho las palabras de la maestra Lucrecia Torres Palomino a nombre del Instituto de Investigaciones y Estudios de Alertas y Riesgos. Y a continuación vamos a pedirle, por favor, a la doctora Tania Rodríguez nos haga el favor de darnos algunas palabras de bienvenida, ella en representación de la academia y, por supuesto, de todo el Colegio de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de nuestros estudiantes y profesores. Doctora, si es usted tan amable, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas. Se escucha muy bien, doctora. Sí, ya adelante. estamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Es para mí un enorme gusto darles la bienvenida en esta casa virtual, que es la casa en estos cuadritos, pero que lleva el alma y el compromiso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por colaborar, por sumar esfuerzos, por abrir rutas, no solo de conocimiento, sino también y fundamentalmente de profesionalización y de formación de los cuadros que esta sociedad de riesgo necesita para justamente cuidarnos. Si había alguna duda de la pertinencia, de la importancia de este plan de estudios y de la necesidad de sumar esfuerzos en una tarea como esta, creo que la pandemia nos lo ha aclarado a todos. Efectivamente, esto que decía el ingeniero Guevara, esta lógica de la incertidumbre y del riesgo que nos coloca como comunidad científica, como universitarios, como universitarias, ante el compromiso evidente de poner nuestros conocimientos y nuestros talentos al servicio de la población. Y particularmente, si me lo permiten, de la población más vulnerable y por lo tanto en condiciones de sufrir más los riesgos. Ese es el compromiso de una universidad crítica como la nuestra, ese es el compromiso de una comunidad académica como lo son los profesores y las profesoras. Muchas gracias, respetados colegas, por tener esta iniciativa, por llevar el nombre de la universidad y ponerlo en el marco de esta discusión, y fundamentalmente creo que es el sentido de la formación ética y profesional de nuestros estudiantes. Eso nos llena de orgullo, y decíamos al inicio de la conversación, entre bambalinas, yo les decía que estaba muy contenta porque justamente si hay una carrera como otras de la universidad que tienen una lógica de servicio, de poner las inteligencias al cuidado de la población, es esta. Entonces, cuenten con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para la suma de proyectos. Muchas gracias, ingeniero Guevara, por abrirnos la puerta y confiar en nosotros. Por supuesto que estaremos encantadas de verle muy pronto para la firma del convenio. Y le decía yo a la secretaria Ursúa que nos llena de gusto no solamente colaborar con una instancia de gobierno, sino que colaborar con una enorme especialista en el tema, tener el gusto de escucharla el día de hoy, de que nuestros estudiantes la escuchen, de que se sumen esos talentos y esa experiencia a la formación de nuestros estudiantes. La UACM tiene esa vocación, vamos a cumplir 20 años, a partir del próximo 26 de abril estaremos de manteles largos, así que se sumen también estas actividades a este festejo. Muchas gracias, colegas, porque la mejor manera de festejarnos es justamente dando esta cara que queremos dar, una lógica académica fuerte de servicio, de compromiso crítico. Eso es la UACM, y entonces nos da un enorme gusto a los 195 participantes que veo en el Zoom, una gran convocatoria, compañeros, muchas felicidades a los compañeros que nos conocen, incluso de otros lugares, más allá de la Ciudad de México, incluso más allá del país, sé que tienen inscritos de distintos ámbitos de América Latina. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México se siente muy complacida en recibirles, es su casa, y muchas felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias, camaradas. Muchísimas gracias, doctora Tania Rodríguez, rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y para concluir esta primera etapa, que es el kick-off, el inicio, la patada inicial de este seminario, le queremos pedir respetuosa y cariñosamente a nuestra querida maestra Miriam Ursúa, secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, nos dirija unas palabras y breves con la inauguración de este encuentro y de estas conferencias. Adelante, maestra.
Ok, muchísimas gracias, Luis Eduardo. Primero, un agradecimiento enorme a la rectora de la UACM, Tania Rodríguez. Tus palabras, como te decía hace un rato atrás, sí me llegan mucho y creo que es importante justamente, te digo, iniciar estos trabajos y estos convenios que creo que vienen hacia adelante con Enrique Guevara, pero también con nosotros, te digo, para que realmente ustedes sean parte, te digo, de toda esta transformación que nosotros estamos haciendo en el tema de la gestión integral de riesgo y la protección civil. Yo estoy convencida, te digo, que tenemos que hacer un trabajo conjunto, que este es un trabajo entre sectores y actores, ¿sí? Y cada uno va poniendo lo mejor de cada uno para que verdaderamente hagamos de esta ciudad y hagamos de este país algo mucho mejor. Creo que todos estamos en eso. Segundo, es decir que a mí me interesaba muchísimo participar con ustedes justamente porque tiene que ver también con una línea de programa que nosotros tenemos que es la profesionalización. Necesitamos profesionalizar a aquellos que se dedican al tema de la gestión integral de riesgo y la protección civil. Necesitamos que se les dé formación, necesitamos capacitación, necesitamos aprender a compartir el conocimiento y apoyarnos para mejorar, como les decía en un principio. Yo lo único que quisiera en esta ocasión es agradecer a todos los que están aquí, no solamente a los panelistas, sino que a todos los espectadores, y decir que con esta ponencia lo que yo quiero es algo que siempre digo, que es seducir hacia este tema. Quiero que verdaderamente entiendan lo que significa trabajar en gestión integral de riesgo y protección civil, que es una vocación de servicio, ¿sí? Y que esa vocación de servicio necesita conocimiento, y ese conocimiento lo podemos adquirir juntos y trabajando juntos. Así que yo no me voy a alargar más porque sé que tengo todavía unos 40 minutos y quiero aprovecharlos todos. Así que muchísimas gracias, Tania, muchas gracias, Luis Eduardo, por la invitación. Muchas gracias a los maestros, profesores y alumnos que están aquí. Muchísimas gracias. Agradecemos estas palabras de nuestra secretaria Miriam Urzúa y cedo los micrófonos a la doctora Laura Aguirre, quien nos dará una muy breve semblanza de la enorme carrera de nuestra secretaria. Adelante, secretaria. No, que sea breve, digo yo. Es una muy breve semblanza de la enorme trayectoria de nuestra secretaria. Adelante, doctora, y agradezco a todos por este kick-off y este inicio del seminario. Bueno, antes que nada agradezco a todos y hablar de breve ante una gran personalidad y gente que ha incidido en la importancia de cambiar de chip de lo reactivo a la gestión integral. Pues bueno, tenemos a la maestra Miriam Urzúa Venegas. Es arquitecta con especialización en hospitales y estudios de posgrado en investigación y docencia del urbanismo y urbanismo en la UNAM y Universidad de Chile, respectivamente. Obtuvo el diplomado de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de Alemania y cuenta con más de 40 años de experiencia profesional, incluyendo 6 años en diseño arquitectónico de hospitales en Cuba y 14 años en la institucionalidad de medio ambiente y desarrollo urbano en México, y cubriendo las áreas de desarrollo urbano y territorial y gestión y monitoreo de proyectos. Ha sido consultora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PENUMA, o coordinadora por casi 5 años del proyecto de ciudadanía ambiental y coordinadora del programa regional de capacitación para mejora de la gestión urbana y ambiental en América Latina y el Caribe desde las oficinas de la CEPAL Santiago, dirigido a funcionarios públicos, autoridades y profesionales. Son más de 2 cuartillas, pero en atención a la misma maestra, creo que esto sigue y sigue, lo vamos a pegar después para que ustedes lo conozcan. Cedo la palabra. Muchísimas gracias, maestra Urzúa, y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde nada nos es ajeno. Le damos la bienvenida y pues como panelista, adelante. ¿Qué más puedo decir? Es un deleite tenerla aquí y más que soy su admiradora. Gracias. Muchas gracias, Tania. Muchísimas gracias.
Me van a permitir compartir pantalla, ¿no? Sí, sí, claro. No sé si está habilitado, por favor, los colegas del área técnica, si nos habilitan. Gracias. ¿Ya está? Está listo, secretaria. Ya, espérame. Ok. Bueno, primero, muchísimas gracias nuevamente. Hablar del tema que me propusieron y propuse también de la gestión de la emergencia, la gestión integral de riesgo de desastres, te digo, ha sido toda una construcción, ¿sí? Toda una construcción. Y yo quisiera partir diciendo que desde los primeros días, además de la humanidad, se ha trabajado para lograr seguridad y bienestar, y hoy, como entonces también, nos enfrentamos al mismo reto, con la diferencia de que la propia historia nos ha entregado las experiencias, nos ha entregado los medios para asumir y además para enfrentar en mejores condiciones las amenazas y las vulnerabilidades que se nos han puesto por delante. Yo quisiera, antes de iniciar realmente la ponencia, decir que desde el principio, desde antes que nosotros iniciáramos el gobierno e iniciáramos nuestra actividad, sabíamos claramente muchas cosas. Tuvimos el tiempo necesario para realmente ver, estudiar, analizar, consultar, ¿ya?, con todos los actores que de alguna manera habían estado trabajando en este tema. Sabíamos por una parte que la Ciudad de México era una entidad, y es una entidad, por supuesto, expuesta a multiamenazas que están originadas por diferentes fenómenos de origen natural, geológico, hidrometeorológico y antropogénico. De origen geológico, como ustedes saben, sismos, erupciones volcánicas, fracturas, hundimientos; de origen hidrometeorológico, como inundaciones, como deslaves, como desgajamientos de tierra, aluviones, encharcamientos; y también de origen antropogénico, o derivados de la actividad humana, que son los que tenemos todos los días, que son las emergencias que atendemos, como incendios, explosiones de diverso origen, contaminación, derrame, e incluso en este momento te digo que tenemos prácticamente 1 o 2 o 3 veces al mes las tomas clandestinas de hidrocarburos en el medio de la ciudad. A esto se le suma también un abanico de vulnerabilidades, como las económicas, las sociales, las ambientales, pero también las urbanas, las institucionales, las jurídicas, etc. ¿Sí? Eso era algo que lo estábamos estudiando. Sabíamos también que hasta ese momento la prioridad del Estado, tanto en recursos financieros como en recursos humanos y materiales, se había centrado fundamentalmente en la atención a las emergencias una vez que han ocurrido los desastres, y no en la prevención de ellos. Otra cosa que nos dimos cuenta, y por supuesto era absolutamente claro, que no se había impulsado la formación necesaria, ¿ya? La formación más que nada de una necesaria cultura de la prevención que nos permitiera realmente disminuir la pérdida de vidas, los daños en el acervo y las pérdidas económicas a consecuencia de los desastres. Y sabíamos, por otro lado, adicionalmente, que factores, por ejemplo, como la urbanización no planificada, la gobernabilidad urbana deficiente, la falta de observancia de los reglamentos de construcción, las decisiones y las acciones equivocadas, ¿ya?, y empujadas por una creciente corrupción en los procesos, habían abonado, por supuesto, a la vulnerabilidad de nuestra ciudad. Otra cosa, te digo, que impulsamos internamente en el equipo es tratar de conocer y saber, te digo, lo que muchos de nuestros gurús, ¿ya? Y ahí está también Enrique Guevara, que siempre nos lo dijo, uno de ellos es Alan Lavelle, que los desastres no son naturales. Los desastres se deben a fenómenos de origen natural, pero fundamentalmente son un problema
que propicia y potencia el estilo de desarrollo y que no solo provoca mayores impactos negativos, sino también mayores consecuencias sobre las posibilidades de crecimiento y de bienestar de mediano y largo plazo. Lo otro era que los desastres son evitables. Y los desastres son evitables y por lo tanto su reducción debe convertirse en una de las principales prioridades del proceso de abrir caminos hacia la sustentabilidad, que nos obliga, por supuesto, a construir estilos diferentes de organizar las relaciones humanas con el resto de la naturaleza. Y sobre todo, que la sociedad ponga en el centro de su quehacer el bienestar de todas las personas y erradicar el mercado excluyente, privatizador y generador de vulnerabilidades. Y lo otro, finalmente, que evidentemente es que el desarrollo es consecuencia del desarrollo imperante, ya lo acabo de decir, pero que tenemos que reflexionar sobre ese tema. ¿De qué manera nosotros hacemos un cambio real? ¿Sí? Y aquí sí, perdón, me gustaría iniciar, diciendo que hay diferentes enfoques sobre la ocurrencia de los desastres. Hay un enfoque sobrenatural, ¿ya? Este se atribuye a que los desastres ocurren por causas mágicas o divinas. Y hay mucha gente que así lo piensa. Hay otro enfoque que es naturalista, ¿ya? En donde se concibe a la naturaleza como la fuerza destructiva, ¿ya? La medición de la amenaza, que se aborda la temática desde el estudio del fenómeno natural, fisicalismo, ¿ya? Además del estudio de la amenaza, se incluyen factores de exposición y vulnerabilidad física. Y está el enfoque desde las ciencias sociales, en donde la ocurrencia de los desastres se atribuye fundamentalmente a factores no resueltos del desarrollo y su interacción con las amenazas. Perdón. ¿Qué es para nosotros, o qué, no solamente para nosotros, para todos los que trabajamos en este tema, ¿ya?, la gestión integral de riesgo de desastre? Primero, creemos que es el conjunto de acciones, y esto es bien importante, encaminadas por una parte a identificar, a analizar, a evaluar, a controlar y a reducir los riesgos, atendiendo, por supuesto, a su origen multifactorial, que involucra, por supuesto, también a los 3 niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, facilitando la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación tanto de políticas públicas, pero también de estrategias y procedimientos integrados que permiten y van en camino hacia el desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Perdón, se me fue. Primero, tenemos que entender muy claramente qué es lo que es el riesgo, qué es lo que es el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. Yo hubiera querido también agregar aquí lo que es la resiliencia, que es algo que también les voy a comentar que estamos haciendo y que me parece que es de la mayor importancia. El riesgo son los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. Peligro, probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad durante un cierto periodo y en un sitio determinado. La vulnerabilidad es, perdón, se me va. École. La vulnerabilidad, la susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por tanto por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Y la exposición es tanto la cantidad de personas que viven en un cierto territorio, los bienes que están allí ubicados, la infraestructura, el medio ambiente y sistemas que son susceptibles a ser dañados o perdidos.
aquí tenemos esta fórmula que prácticamente todos los que trabajamos en este tema siempre la usamos. Es decir, aquí el peligro y las amenazas, si se suman a las vulnerabilidades distintas que decíamos, económicas, sociales, ambientales, etcétera, ¿ya? Y a los sistemas expuestos, evidentemente, pues eso podría convertirse en un momento determinado en un riesgo, dependiendo de cuál es la calidad, la capacidad de cada uno de esos puntos. Peligro, decíamos, la capacidad, la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente destructivo en un lapso determinado, y la capacidad destructiva del peligro se mide por su intensidad y por su periodo de retorno, ¿sí? Aquí les pusimos una serie de ejemplos y fotografías, te digo, de lo que han sido, ¿ya? Una serie de desastres justamente ocurridos en nuestro país. Exposición, la cantidad de personas, bienes, valores, infraestructura y sistemas que son susceptibles a ser dañados o perdidos, ¿ya? Tanto en dinero o en vidas, y está directamente relacionada con la ubicación y el valor de los bienes. Y se me fue aquí uno, perdón. Aquí tienen ustedes sistemas expuestos, Iztapalapa 1940, Iztapalapa 2020. Esa es la diferencia, te digo, en estos 80 años. Vulnerabilidad, susceptibilidad o propensión de los bienes expuestos a ser afectados, y se puede ser vulnerable ante un tipo de peligro y simultáneamente a otros no serlos, ¿ya? Vulnerabilidades, yo les decía algunos, pero aquí incluimos muchos otros, ¿ya? No solamente el social, el económico, natural, físico, ¿ya? Político, técnico, cultural, educativo, etc. Hay muchísimos tipos de vulnerabilidad, digo, que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos un análisis de este tipo. Si centramos la política pública de gestión de riesgo en los efectos de los desastres y no en las causas, lo que estamos realmente condenados a repetir los errores del pasado. No podemos repetir los errores del pasado, ¿sí? Y esto nos pasa todas las veces. Y ahora, verdaderamente, partir diciéndoles qué hemos hecho, ¿sí? ¿Por qué dijimos que de la gestión de la emergencia a la gestión integral de riesgo? Entendiendo lo conceptual, entendiendo además el marco legal y normativo que teníamos en ese momento, ¿ya? Entendiendo las capacidades que teníamos en ese momento, lo primero que hicimos fue ponernos y alinearnos, te digo, a una visión de ciudad, que por una parte la doctora Sheinbaum, pues, desde un inicio, te digo, lo planteó, pero que nosotros lo hicimos, lo acercamos a lo que era la temática que nosotros íbamos a ver. Y la visión de ciudad es lograr trabajar por una ciudad más segura, una ciudad más alerta, una ciudad más preparada, una ciudad más sostenible, una ciudad más resiliente, una ciudad que verdaderamente puede enfrentarse mejor al riesgo de los desastres, ¿sí? Pero para eso también lo que nos pusimos fueron objetivos muy particulares, ¿sí? Para cumplir con esa visión, nosotros primero lo que tenemos que hacer es comprender el riesgo de desastres. Segundo, fortalecer la gobernanza del riesgo de los desastres. Tercero, invertir en la reducción de riesgo y en la resiliencia. Y cuarto, era aumentar la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz. Hicimos un árbol de problemáticas de la gestión integral de riesgo en la Ciudad de México en cada uno de estos puntos. En tema de conocimiento de riesgo, por ejemplo, nos dimos cuenta que había un atlas de riesgo que no contaba con la información suficiente, ¿ya? Que realmente lo hiciera, que fuera realmente un atlas de riesgo. Decíamos, un atlas de riesgo son amenazas y peligros más vulnerabilidades, ¿ya? Lo que teníamos hasta ese momento era un atlas de amenazas y peligros, pero no teníamos un atlas de riesgo.
Lo que necesitamos es un atlas de riesgo dinámico, pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Segundo problema, herramientas tecnológicas obsoletas y poco accesibles. Cultura incipiente de la protección civil, poca vinculación entre las políticas de desarrollo urbano y gestión integral de riesgo. En gobernanza, un marco normativo desarticulado, poca vinculación entre el sector público, privado, social y académico, una vinculación con la sociedad civil solo en casos de emergencia, y la gestión de riesgo de la ciudad, tarea de una sola dependencia. Graves problemas. En términos de inversión, anualmente se destinaban 10 veces más recursos a la atención de emergencia que a las acciones preventivas. ¿Sí? Poca inversión privada en reducción de riesgo, un cumplimiento normativo muy limitado y altos costos para que los establecimientos cumplieran con sus obligaciones en materia de protección civil. Y en lo que es atención de emergencia, los tiempos de respuesta eran inaceptables verdaderamente, apoyo descoordinado de la sociedad civil en caso de emergencia, muy poca profesionalización y falta de recursos. ¿Sí? Esas eran, yo diría que no son los únicos, pero yo creo que son los principales problemas que nos dimos cuenta que había antes de iniciar esta transformación. Como objetivos estratégicos, lo que hicimos fue ponernos 4 fundamentales. 1, garantizar el acceso a la información sobre el riesgo de desastres para toda la población. 2, transversalizar la gestión integral de riesgo e impulsar un pacto por la prevención. 3, privilegiar la prevención por encima de la respuesta. Y 4, modernización y capacitación para una ágil respuesta a la emergencia o a las emergencias. Lo primero fue, la gestión integral de riesgo fue incorporada dentro del eje 5 del programa de gobierno 2019-2024, cero agresión y más seguridad. Eso, ya te digo, es un logro enorme. Yo creo que un avance importante, te digo, en este periodo ha sido justamente la incorporación de la gestión integral de riesgo en la agenda política de la ciudad. Y aquí se dijo, sistema de gestión integral de riesgo, fortalecer el sistema de gestión integral de riesgo de la Ciudad de México con políticas transversales e innovadoras. Pero eso, ya te digo, era evidentemente desde el programa de gobierno hacia abajo. En lo que era el conocimiento de riesgo en la toma de decisiones, era utilizar el conocimiento de los riesgos como sustento para la toma de decisiones en todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México, y en lo que es evitar la generación de nuevos riesgos y reducir los existentes, promover un desarrollo urbano y ordenamiento territorial basado en la gestión de riesgo a través de acciones de identificación, de mitigación, preparación y alerta oportuna. Y finalmente, para lo que es respuesta eficaz, es responder no solamente eficaz, sino que también oportuna y coordinada ante los siniestros, las emergencias y los desastres. Hay muchas cosas, te digo, que se hicieron como programa, pero la jefa de gobierno en un momento determinado planteó que teníamos que tomar 10 puntos claves, ¿sí? 10 puntos claves para prácticamente los primeros 6 meses, el primer año, que era necesario, te digo, para esta transformación. Y en lo que es comprender el riesgo del desastre, ¿ya? Hicimos varias estrategias. Fomentar y modernizar las herramientas tecnológicas para el conocimiento del riesgo. Era necesario, ¿sí? Transformar el atlas de riesgo en una plataforma dinámica de gestión de riesgo. Es decir, este atlas de riesgo ya no solamente es que tiene información, es que nos permite verdaderamente ver el camino ya de cuál es el territorio que debe ser intervenido en forma prioritaria, ¿sí? Y lo otro era modernizar el sistema de alerta temprana multiamenaza. ¿Cuáles son las metas en este caso? Implementar un sistema integrado de evaluación de riesgo.
Desarrollar visores del Atlas de riesgo y emitir alertamiento para las 16 alcaldías de la ciudad. Ampliar la red integral de sensores para monitorear las distintas amenazas y reducir los tiempos de alertamiento ante cualquier amenaza a través del cell broadcast, radio, televisión, altavoces, el C5, etc. Quisiera quedarme en este punto. Hemos transformado verdaderamente el Atlas de riesgo, ¿ya? Es una plataforma dinámica de gestión de riesgo. Les pongo ejemplo. Hace 2 años y medio, ese Atlas de riesgo, te digo, tenía prácticamente tenía 40 bajadas al mes, ¿sí? Lo que hacía 160 bajadas, perdón, 40 bajadas a la semana, 160 bajadas al mes, y no pasaban de 2.000 bajadas al año. Tenemos en este momento cerca de 42 millones de bajadas. Se dice fácil, y yo les quiero decir francamente que en un momento determinado dije, no puede ser. ¿Ya? O sea, no pueden ser millones, y sí pueden ser millones. Es decir, hay muchos actores en este momento que están revisando el Atlas de riesgo, te digo, para muchos objetivos. En primer lugar, te digo, ingenieros, arquitectos, academia, ¿ya? Estudiantes en general, todos aquellos que de alguna manera tienen que ver con el desarrollo, la construcción, etcétera, en nuestra ciudad, están viendo el Atlas de riesgo. ¿Por qué? Porque este es un Atlas de riesgo que en este momento tiene 1.400 capas de información. Dentro de esas capas de información están efectivamente las capas de fracturas, de fallas, de hundimientos en la ciudad, de barrancas, problemas, te digo, de posibles deslaves, etcétera. Pero no solamente eso, yo los invito, te digo, en este momento, a que ustedes vean este Atlas de riesgo, que ustedes observen todas las posibilidades que tiene, porque además esas 1.400 capas, te digo, están en Shape, y por supuesto que las pueden bajar, es decir, es un servicio gratuito de la ciudad, y es un servicio, te digo, que creo que tiene mucha importancia para todos aquellos que de alguna manera tienen y están trabajando en este tema. Los de los visores, lo que hicimos fue, tenemos el Atlas de riesgo completo de la ciudad, pero este Atlas también está dividido en 16 alcaldías, ¿ya? Y lo que estamos haciendo con las alcaldías es un convenio en donde nosotros le damos su visor, su parte del Atlas, ¿ya? Que corresponde a la alcaldía, con toda la información que tiene, y por supuesto la alcaldía, en vez de poner los recursos en un nuevo Atlas, que lo ponga en los estudios necesarios, te digo, para fortalecer cada vez más este Atlas de riesgo, ¿sí? Estamos ampliando la red integral de sensores, especialmente, por ejemplo, con el tema de la red sísmica. Con Senapred hemos trabajado en eso, con la UNAM, por supuesto, con el Sismológico Nacional, con el CIRES, etcétera, de manera de poder ir ampliando cada vez más esta red de sensores, te digo, para poder monitorear en tiempo, ¿ya? Todos estos fenómenos perturbadores que podemos sufrir dentro de la ciudad. Y reducir los tiempos de alertamiento ante cualquier amenaza. Es decir, esto es algo que lo estamos haciendo justamente con este sistema de alerta temprana que hemos incorporado en el C5 y que hemos formado en el C5, ¿sí? Que nos permite tener muy claro cuáles son los umbrales, ¿ya? En cada uno de los fenómenos, con cada uno de los fenómenos perturbadores, y evidentemente hacer los alertamientos, ya sea, te digo, desde amarillo, naranja, rojo, púrpura, etcétera, hacerlos con el tiempo necesario para que las propias alcaldías, te digo, puedan prepararse en el caso de que venga granizo, en el caso de que venga lluvias fuertes, en el caso de que vengan vientos, etcétera. Es decir, la idea es que estemos avisados antes. Prevenir significa eso. Prevenir significa que tengamos el tiempo suficiente para que un fenómeno perturbador no nos afecte realmente. En el segundo punto, elevar la cultura de la prevención de los habitantes de la Ciudad de México en el conocimiento y comprensión del riesgo de desastre. La línea de acción era capacitar a través de plataformas de educación innovadoras e incluyentes.
y consolidar además la participación activa de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones sobre su autoprotección y la reducción de riesgo. Estamos fortaleciendo el trabajo coordinado con la comunidad educativa de la Ciudad de México a fin de incorporar en la cultura, a fin de incorporarlo en la cultura de la gestión integral de riesgo. Incorporar a la currícula de todos los niveles académicos la gestión integral de riesgo. Contar con herramientas de difusión e información y capacitación que llegue al total de la población de la Ciudad de México. Es ambicioso, evidentemente es muy ambicioso, estamos trabajando en ello, pero, te digo, en principio nosotros hemos desarrollado una plataforma de capacitación en la propia Secretaría, que es una plataforma de capacitación gratuita, en donde tenemos cerca de 15 cursos en este momento, vamos casi llegando ya a los 20 cursos, ¿ya? En donde se dice fácil, digo, pero el año pasado llegamos a tener casi 100.000 participantes en nuestras plataformas, ¿ya? Lo cual quiere decir que hay interés, que estamos dando, te digo, las temáticas que la gente verdaderamente le interesan dentro de la gestión integral de riesgo, y este año, te digo, vamos verdaderamente con un número insuperable de participantes en nuestras plataformas. El hecho de que además estemos trabajando muy directamente con la Autoridad Educativa Federal para incorporar la cultura de la gestión integral de riesgo, te digo, en niños y niñas, especialmente de escuelas públicas y privadas, de escuelas públicas básicas, perdón, y hemos trabajado en lo que es guías, ¿ya? Tanto para maestros como para alumnos, te digo, para incorporar estas temáticas dentro de su currícula formativa, ¿sí? Queremos verdaderamente difundir y al total de la población de la Ciudad de México. Tenemos una red, verdaderamente una red social importante, o sea, llegamos cerca a 1.400.000 personas, te digo, a través de Twitter, y hemos estado desarrollando también todo lo que tiene que ver con YouTube y todo lo que tiene que ver con Facebook, etcétera, digo, para poder llegar cada vez a más personas, ¿ya? Y les estamos dando guías, le estamos dando recomendaciones, le estamos dando infografías, ¿ya? Y por supuesto, te digo, lo que queremos es que esto sea cada vez mayor hasta que lleguemos a los cerca de 8.900.000 habitantes de la Ciudad de México. Lo tercero era vincular el conocimiento del riesgo de desastre con las políticas de desarrollo de la ciudad. Es decir, fomentar la construcción de acciones con un enfoque de reducción de vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? En metas, integrar la perspectiva de gestión integral de riesgo en las políticas sectoriales de desarrollo de la ciudad, establecer dictámenes de congruencia para nuevos desarrollos inmobiliarios, y la idea, te digo, central, que pues ojalá en algún momento, te digo, antes del fin del sexenio se pueda llevar a cabo, contar con un centro de gestión integral de riesgo que sea el órgano técnico-científico para el diseño de políticas públicas de reducción de riesgos en la Ciudad de México, ¿sí? Creo que hemos avanzado justamente en esto. Te digo, la doctora Sheinbaum ha puesto mucho, te digo, esfuerzo e interés en que haya dictámenes de congruencia, es decir, para los nuevos desarrollos inmobiliarios, que haya una ventanilla única en donde todos los organismos y las dependencias involucradas, te digo, den sus autorizaciones, y evidentemente no pase lo que pasaba antes, te digo, que de repente nos llegaba a la Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil alguien que decía, no, pero si ya me dio el permiso SEDUBI, entonces pues ya prácticamente estábamos presionados para dar autorizaciones. Nosotros dijimos no, o sea, esto tiene que ser verdaderamente, tiene que ser dictámenes de congruencia. En el caso de que SEDEMA, de SEDUBI y nosotros estemos de acuerdo, pues se da la aprobación. Si no, pues hay observaciones, se cumple con las observaciones, y si es no, es no, ¿sí? En cuanto al punto 2, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre. Y dijimos como estrategia transversalizar la gestión integral de riesgo. Contar, como línea de acción, era contar con un marco normativo
armonizado entre las distintas áreas de la administración pública. Y para eso nos pusimos como metas contar con un marco jurídico transversal y armonizado en gestión integral de riesgo, e impulsar que todas las dependencias de la administración pública además contaran con planes de continuidad de operación. Eso es algo que estamos trabajándolo, es decir, aquí está Jorge Ortiz, lo vi entre los participantes. Verdaderamente Jorge, te digo, ha hecho un trabajo magnífico, ¿ya? En relación, primero, te digo, en lo que fue la primera ley, la ley de, no fue la primera, pero fue la Ley de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México, que esto se dio en junio del 2019, y que verdaderamente significó un cambio importantísimo en el trabajo que hacía esta Secretaría. Primero, que esta Secretaría, que se llamaba Secretaría de Protección Civil, pasa a llamarse Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Pero no es casual, no es casual, es decir, esto significa que hay una priorización, y esa fue una indicación también de la doctora Sheinbaum. Es decir, tenemos que priorizar, ¿ya? La prevención por sobre la emergencia. Y, entre otras cosas, también nosotros nos basamos, ¿ya? Nos apoyamos en todo lo que es el marco normativo internacional, ¿ya? Estamos hablando del marco de acción de Hyogo, el marco de acción de Sendai, en donde el tema de la prevención, te digo, es un tema que sobresale y está en todas partes. Por lo tanto, esa nueva ley, te digo, hizo cambios profundos, ¿ya? ¿Por qué cambios profundos? Porque primero, una de las cosas que decíamos al principio cuando empezamos esta charla, es que había muchísima corrupción, especialmente en este tema, especialmente en esta temática. O sea, se los pongo entre paréntesis, o sea, esta Secretaría no era de Protección Civil, era de Extorsión Civil, ¿ya? Y siempre lo hemos dicho, es decir, lo que queríamos era transformar eso, es decir, lavarte finalmente la cara, pero lavártela bien, ¿ya? En definitiva, eso significaba, te digo, cortar todos los nudos de corrupción que había, especialmente con las alcaldías, que se daba a través de las alcaldías, ¿ya? ¿Con quién? Con los actores que tienen que ver con esta temática, que eran hasta ese momento los terceros acreditados, hoy día se llaman responsables oficiales de Protección Civil. Entonces, lo que hicimos fue decir, a ver, tenemos que primero ubicar los nudos de corrupción, y segundo, tenemos que cortarlos. ¿Ya? ¿Cómo vamos cortando todos estos nudos de corrupción y cómo vamos haciendo que esta actividad verdaderamente sea absolutamente transparente y que la gente confíe en que lo que estamos haciendo responde a lo básico de la protección civil, que es el resguardo de la vida de las personas y del patrimonio? Pero no solamente del patrimonio de las personas, sino que también de la ciudad. Y este marco normativo, te digo, que fue un trabajo muy intenso, y te digo que aquí, yo vuelvo a insistir, Jorge Ortiz, te digo, hizo un tremendo trabajo. No quiero solamente decir de Jorge Ortiz, quiero también hablar de todos los compañeros que en este momento me acompañan en la Secretaría. Es un equipo de trabajo verdaderamente de especialistas, un equipo de trabajo del cual estoy sumamente orgullosa, porque es gente que verdaderamente está comprometida y es responsable con la actividad, con la responsabilidad, valga la redundancia, de lo que se les dio, ¿sí? Y estamos todos juntos, trabajando en equipo y empujando juntos para que esto sea cada vez mucho mejor. La segunda estrategia en el tema de gobernanza era vincularnos con los sectores públicos, privados, social y académico para diseñar políticas de resiliencia. Consolidar las alianzas público-privadas para la reducción de riesgo y programas de resiliencia. Y aquí como meta nos pusimos incluir el enfoque de gestión integral de riesgo en las inversiones públicas y privadas, y crear una red de alianzas público-privados para fomentar proyectos de reducción de riesgo y fortalecimiento de la resiliencia. Yo esto lo voy a tomar aparte, te digo, porque resiliencia verdaderamente ha sido un gran trabajo que se ha hecho en la Secretaría. Ahí ha estado Nolan García. Nolan es el director general de Resiliencia.
también viene y proviene de Senapred, es decir, el Senapred ha sido, te digo, el semillero de muchos especialistas, de excelentes especialistas, y lo primero que hicimos fue quedarnos con lo que era la agencia de resiliencia que había en el gobierno anterior, y segundo es transformar totalmente lo que se estaba haciendo, es decir, se estaban trabajando pequeños programas, pequeños proyectos, y nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer es un trabajo de territorio, es decir, trabajar sobre el territorio completo y no sobre pequeñas cosas. Hemos hecho dos cosas que a mí me parecen dignas de destacar. Uno es el Consejo de Resiliencia. Hemos instalado el Consejo de Resiliencia de la ciudad, ¿sí? En donde pues, prácticamente participan cerca de 120 actores, ¿ya? En él, y lo que queremos es verdaderamente tener un consejo que nos apoye para impulsar acciones de resiliencia y programas de resiliencia en la ciudad. Y lo segundo es que por segundo año ya hemos hecho el Congreso de Resiliencia, el Congreso de Gestión Integral de Riesgo y Resiliencia. Te digo que en un principio lo hicimos en el Museo de Tolerancia, el Museo de Tolerancia, y tuvimos cerca de 400 personas inscritas, ¿ya? Y les quiero decir que el año pasado, en octubre, hicimos el segundo congreso en donde tuvimos un registro de cerca de 1.700, 1.800 personas. Es decir, hay interés en el tema, hay interés, te digo, en comunicar lo que se está haciendo, y nosotros tenemos interés en saber qué es lo que se está haciendo y tener las lecciones aprendidas, que eso es lo principal y es lo que verdaderamente nos fortalece a todos. Fuera de eso, se han hecho, te digo, una cantidad importante de proyectos con alianzas público-privadas, con Arise, con Zurich, en fin, y con la cooperación, especialmente hemos trabajado mucho con la cooperación italiana, con la cooperación francesa, con la cooperación española, te digo, con los japoneses, para tratar de impulsar, te digo, proyectos de reducción de riesgo y fortalecimiento de la resiliencia. Lo tercero es gestionar los riesgos desde lo local con apoyo de los ciudadanos. ¿Ya? Involucrar activamente a la población en la gestión local de riesgo a través de los comités de riesgo por cuadrante. Ese es un trabajo que habíamos empezado a hacer. La pandemia, de alguna manera, te digo, nos puso algunas limitaciones para conformar estos comités de prevención de riesgo. En los 847 cuadrantes que tiene la Ciudad de México, ya empezamos nuevamente a reactivar este proyecto, pero eso, te digo, requiere que pase todavía un par de meses para poder, te digo, poder apoyar ese proyecto y ese programa, y toda la Secretaría de alguna manera va a estar impulsándolo, te digo, para poder llegar a la mayor cantidad de personas en toda la ciudad. En invertir en la reducción de riesgo de desastres para la resiliencia, ya nos pusimos 3 estrategias también: impulsar la reducción de riesgo a través de la inversión pública y privada, certificar que los proyectos inmobiliarios y de infraestructura pública incluyeran la visión y el enfoque de la gestión integral de riesgo, y garantizar la implementación de la normatividad en materia de protección civil. Aquí, reducir el impacto de los desastres en la población más vulnerable. Era como meta contar con esquemas de transferencia de riesgo público-privado en casos de desastre, y hemos trabajado también a través de la Dirección General de Resiliencia, te digo, en algunos esquemas de transferencia de riesgo. Impulsar acciones de mitigación de riesgo y reducción de la vulnerabilidad a través de los propios programas de gobierno. En el segundo era evitar la construcción de infraestructura en zonas de alto riesgo, instrumentar un esquema de certificación de inmuebles seguros. Todavía eso no lo podemos lograr completamente, pero estamos trabajando en eso. Lo que queremos es reducir verdaderamente como meta el riesgo de los inmuebles afectados por sismo a través de programas de reforzamiento, reubicación o reconversión, e introducir ese programa de certificación de inmuebles seguros. ¿Sí? Pero para eso, te digo, se están haciendo muchas otras cosas en términos paralelos, es decir, todo lo que son los códigos, las normativas de construcción se hicieron cambios en eso, de qué manera, te digo, estamos trabajando para que
cualquier tipo de construcción, sea pública o privada, te digo, incluya los enfoques el enfoque de gestión integral de riesgo, y que verdaderamente evitemos, por eso que la tras de riesgo también es muy importante, evitemos la construcción, ya no solamente de infraestructura, también de viviendas de todo tipo en zonas de alto riesgo. Garantizar la implementación de la normatividad en materia de protección civil es simplemente fortalecer el cumplimiento normativo en materia de gestión integral de riesgo y protección civil. Y para eso, exhortar que todos los inmuebles de la administración pública y los establecimientos de mediano y alto riesgo cuenten con un programa interno de protección civil actualizado y ampliar el padrón de profesionales de gestión integral de riesgo. En este punto quisiera nada más parar un momento. En este momento hemos impulsado, te digo, a través de todas las dependencias de la Ciudad de México, que se cuente primero con un equipo de compañeros, un departamento, o una subdirección, o lo que sea, ¿ya?, de protección civil. Y que se hagan los programas internos de protección civil de todas las dependencias de la Ciudad de México. ¿Ya? Tenemos que hacerlo, hay muchos que tienen, pero esto hay que actualizar. Hay pocos recursos para pagar ese tipo de estudios, de programas, y por lo tanto hemos implementado, te digo, todo un programa junto con la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, de terceros acreditados institucionales, de manera de que sean los propios funcionarios de las áreas de protección civil de las dependencias que se preparen como terceros acreditados institucionales y que puedan hacer sus programas internos de protección civil. Por otro lado, ampliar el padrón de profesionales de gestión integral de riesgo, que son estos terceros acreditados, para ello tenemos, te digo, convenios con la UNAM, con la Facultad de Arquitectura, y con el Instituto Mora, con los cuales estamos haciendo diplomados de actualización, ¿ya?, para los terceros acreditados que existían, que eran muy pocos en la ciudad, ¿ya? Estoy hablando de 120 terceros acreditados, alrededor de 120 terceros acreditados para toda la ciudad, es decir, jamás iban a terminar con estos programas, te digo, por eso que necesitamos ampliar el padrón de profesionales de los terceros acreditados. Finalmente, es lo que decíamos, aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y oportuna, expedita, y teníamos que modernizar la infraestructura y el equipamiento para la atención de emergencias, fortalecer la coordinación entre las distintas dependencias que atienden emergencias a través de un sistema integrador. Y nuestra meta, te digo, ha sido, y la vamos consiguiendo día a día, disminuir los tiempos de respuesta a las emergencias, agilizar el seguimiento de los sistemas para la atención de emergencia mediante la coordinación interinstitucional, un sistema interinstitucional de registro automatizado y en tiempo real de las emergencias, y, por supuesto, desarrollar protocolos de actuación para los diferentes tipos de fenómenos. Eso es algo que estamos trabajándolo, hemos avanzado, te digo, enormemente en ello, pero fundamentalmente decirles aquí el desarrollo de los protocolos de actuación. Ya tenemos el plan de emergencia sísmica para la Ciudad de México, tenemos el protocolo para la atención de inundaciones, para la atención de incendios urbanos, para la atención de todo lo que son, las emergencias de hidrocarburos, ¿ya? Y también acabamos de terminar todo el protocolo que tiene que ver con todo el manejo de pipas y de gas LP en la Ciudad de México, ¿sí? Esos protocolos no significan, y es algo que se decía al principio, que esto era algo de una sola dependencia. Esto no es algo de una dependencia. Estos protocolos involucran a todas las dependencias de la ciudad que tienen que ver con estas temáticas, y por lo tanto cada uno de ellos tiene que hacer su tarea en el momento que el protocolo determina, ¿sí? Luego, constituir un esquema de formación y profesionalización integrada entre los diferentes niveles de gobierno. Estamos promoviendo una línea de acción, es promover una formación homologada y estandarizada de los primeros respondientes, ¿ya?, y consolidar el sistema de comando de incidentes como base para la atención de emergencia. Tenemos que normar el perfil de los directores
de protección civil de las alcaldías y también del personal que atiende las emergencias, con el fin de que cuenten con una formación académica homologada y establecida por las instituciones responsables. Les quiero decir en este sentido de que estamos trabajando en la capacitación de los directores de protección civil, creemos que tienen que subir varios escalones en términos de capacitación, y al interior de la propia Secretaría, ¿ya? Yo le he solicitado a todos los directores, te digo, que sigan el diplomado del sistema de comando de incidentes, que nos lo dio la Universidad de la Marina. Todos han pasado por ese diplomado, y vamos a seguir, te digo, avanzando en la capacitación de manera de que vayamos homologando verdaderamente el conocimiento de parte de todos. Reforzar la solidaridad de la población en la atención de emergencia, generar esquemas de participación solidaria y coordinada por las instituciones del gobierno de la ciudad en la atención de emergencia, y lo que queremos es encauzar justamente la solidaridad de la población, que sabemos que es mucha en nuestra ciudad, después de ocurrido un desastre, a través de los comités de prevención de riesgo por cuadrante, de forma organizada y coordinada para la atención de emergencia. ¿Qué resultados queremos? ¿Qué resultados esperamos realmente de esto? Son muy sencillos, es decir, primero reducir, por supuesto, el número de fallecimientos por desastres, cada vez más. Queremos llegar a cero, ¿ya? Reducir la población afectada, reducir el impacto económico por daños en el acervo físico y por las pérdidas en el flujo económico, y reducir los daños en la infraestructura estratégica. Y por otro lado, esperamos aumentar la disponibilidad y el acceso a sistemas de alerta temprana, las capacidades de prevención y respuesta, la resiliencia tenemos que aumentarla, y por supuesto la gobernabilidad tenemos que aumentarla. La política pública de gestión integral de riesgo creemos que la podemos evaluar a través de indicadores, y estamos trabajando, te digo, especialmente con la CEPAL, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en lo que son indicadores de gestión integral de riesgo y también indicadores de resiliencia, para saber cómo vamos avanzando. Evaluación del impacto social y económico, algo que también yo creo que tenemos que desarrollar muchísimo, ¿ya? Tenemos que ir evaluando realmente cuál es el impacto social y económico que tiene cada uno de los, no solamente de los desastres, sino que también de los incidentes que hay en la ciudad. Un registro estadístico de consultas, que eso ya está en avance, y tenemos un registro estadístico, te digo, completo, prácticamente en el día a día de lo que pasa en la ciudad, y trabajando permanentemente en una memoria histórica que nos va a permitir en los próximos años evaluar realmente cómo hemos trabajado en relación a impulsar una mejor política pública en gestión integral de riesgo. Les doy las muchas gracias, perdón por me pasé mucho de tiempo, no me dijeron, y acabo de ver el reloj. Así que si no me callan, yo me quedo. Secretaria, muchísimas gracias, gracias de verdad. Excelente presentación, y por supuesto cada minuto para nosotros es muy importante, y todo lo que nos dices es valiosísimo. Entonces no tenemos más que agradecer esa parte y tu generosidad. Y quisiéramos brevemente, antes de terminar, secretaria, hacerte una pequeña entrevista con una o dos preguntas. La primera de ellas tiene que ver mucho con este enfoque multidisciplinario, porque todos sabemos que los desastres y el riesgo de desastre pues no son fenómenos nuevos, la humanidad lo ha vivido a lo largo de toda su historia. Sin embargo, lo que sí es nuevo es que se hayan considerado los desastres como un objeto de estudio en sí, el desastre como objeto de estudio. Y hoy en día sabemos que pues son el resultado de procesos muy complejos, los desastres, y por lo tanto pueden ser observados desde múltiples disciplinas, desde todos los sectores, como nos lo acabas de mencionar, donde intervienen todos los sectores, y por supuesto desde la experiencia de muchos grupos sociales, particularmente los más vulnerables y desfavorecidos. Y sabemos que tu perfil profesional pues tiene mucho que ver con la arquitectura y con el urbanismo. Y precisamente por eso queremos preguntarte,
¿Qué tanto consideras tú, en tu experiencia, que la arquitectura y el urbanismo, estas disciplinas y estos ámbitos del conocimiento, aportan o han aportado o podrían incluso aportar a la gestión del riesgo de desastre o a la gestión de los desastres? A ver, eso es básico. O sea, efectivamente hay un enfoque multidisciplinario. Esto lo sabemos todos, ¿ya? Que en esto todos hemos puesto un granito de arena para que estos desastres y para que estas situaciones lleguen a la situación en que a esta situación. Es decir, los desastres verdaderamente son resultado, y eso yo lo decía prácticamente en un principio, es decir, una urbanización no planificada. Es decir, ¿por qué suceden los desastres? Porque pues, descubrimos de repente de que hay poblaciones y hay viviendas, te digo, en lugares que son inadecuados, que están en barrancas, que están en lugares donde puede haber deslave. ¿Quién dio la autorización? ¿Quién permitió que eso pasara? ¿Ya? El tema de que las viviendas pueden caerse, los inmuebles pueden caerse, ¿ya? Sí, se caen, pero ¿por qué se caen? Porque pues no están bien construidos, ¿ya? Porque tenemos que hacer que los profesionales en el tema, especialmente arquitectos e ingenieros, ¿ya? Tomen su tarea con responsabilidad, ¿ya? Por eso que queremos profesionalizar a la gente que trabaja en protección civil. Tenemos que ser responsables de lo que hacemos. Un arquitecto que no construye bien o un ingeniero que no construye bien, pues está poniendo en riesgo a una población, está poniendo en riesgo a una familia, está poniendo en riesgo a un ser humano, ¿ya? Y eso no lo podemos permitir. Por eso que una de las cosas que queremos hacer también es incorporar la temática de gestión integral de riesgo en las facultades de arquitectura y en las de ingeniería. Es decir, tómenlo como quieran, si es un ramo opcional o como quiera, pero tienen que tomarlo, ¿ya? Lo que no podemos volver a hacer en un terremoto es hacer una capacitación express pensando que durante 2 horas podemos preparar a grupos de estudiantes y van a ir a evaluar las viviendas. Lo que no queremos es que eso pase, ¿ya? No queremos que nunca más tengamos una situación como el 85, como el 2017. Queremos que realmente nuestros profesionales hagan su trabajo, que los arquitectos y los ingenieros construyan bien, que entiendan que este es un trabajo multidisciplinario, que nosotros lo que podemos hacer, cuando decimos gestión de riesgo, estamos hablando de prevención. Nosotros somos Pepe Grillo, por eso que nosotros pusimos a Olin como nuestra mascota. Esa mascota es verdaderamente la conciencia, ¿ya? Es ese Pepe Grillo que está diciéndole a todos, a ver, compañero, ¿hiciste tu programa interno de protección civil? A ver, compañero, ¿revisaste? ¿Ya? ¿Tú hiciste bien el programa interno de protección civil? ¿Sí o no? ¿Hiciste la capacitación? ¿Sí o no? ¿Cuántos compañeros y cuántos trabajadores se nos mueren a la semana? ¿Ya? Porque esas cosas no se atienden, porque no tienen seguridad ninguna los trabajadores en las construcciones. Es decir, esto está todo unido, está todo pegado. Y por lo tanto, digo, el resultado de este trabajo, te digo, que es un trabajo de conciencia. Estamos trabajando sobre conciencia. Yo sé que este es un trabajo que no son puentes, no son viviendas, no son desarrollo. Es estar repitiendo una y otra vez, ¿ya?, lo que tenemos que hacer. Les pongo un ejemplo. Estamos trabajando, toda la Secretaría está en este momento distribuida para ver el tema de riesgos en las sedes de vacunación. Mira qué cosa sencilla, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestros compañeros están mirando las carpas donde se está haciendo la vacunación, viendo si realmente tienen los contrapesos adecuados, viendo si acaso están bien amarrados. ¿Por qué? Porque una tromba o un viento fuerte en la Ciudad de México puede hacer saltar la carpa y tenemos gente adentro. Ese es nuestro trabajo, decirle, a ver, compañero, no puedes poner eso ahí. Tienes que amarrar bien, tienes que poner eso bien, tienes que tapar este hoyo, o sea, aparentemente son cosas sencillas, ¿ya? Pero esto es el día a día, ¿ya? ¿Cómo haces, cómo logras que todos los profesionales pongan el enfoque de gestión de riesgo en el trabajo que ellos están haciendo? Todos,
todos. No solamente los arquitectos y los ingenieros, todos. En este caso, doctora, ya de una segunda pregunta y sobre todo para nuestros estudiantes, quisiéramos conocer su opinión de cuáles son para usted, cuáles serían en esta idea los 3 pilares que debemos de desarrollar en los futuros gestores del riesgo en América Latina. ¿Cuáles son los 3 pilares así que usted dijera esto? Sobre todo nosotros que estamos haciendo y capacitando y como profesores e investigadores de los próximos gestores del riesgo. A ver, yo creo que primero, voy a decir el último, el que yo creo que es primero, pero yo creo que primero tenemos que fortalecer las instituciones que atienden el tema. Fortalecerlas realmente, ¿eh? Esto nos ha costado muchísimo trabajo a que se entienda qué es lo que hacemos, ¿ya? Sí, hacemos protección civil, sí, estamos en emergencia, sí, vamos a las explosiones, sí, vamos a los incendios, sí. No, esto es gestión de riesgo, ¿sí? Una partecita es eso, la otra partezota es esta, es prevención. Tenemos que fortalecer las instituciones que se dedican al tema. Estoy diciendo que necesitamos más recursos humanos, pero más recursos, ¿ya? Y más recursos también materiales, ¿ya? Para atender estos temas. Es decir, hemos hecho un esfuerzo enorme por tener un atlas de riesgo y un sistema de alerta temprana múltiple con recursos que nos llegaron del FOPREVEN, ¿ya? Pero no son recursos de la Secretaría, o sea, la Secretaría tiene recursos mínimos, ¿ya? Para poder ocupar. Entonces, bueno, lo que tenemos lo ocupamos y vamos a la cooperación internacional y decimos, perdón que lo diga, pero muchas veces decimos, mira, somos pobres de familia pobre, entonces necesitamos que nos ayuden, ¿ya? Y necesitamos que nos ayuden a imprimir un documento, necesitamos lo que hicimos con la historieta de gestión integral de riesgo, que es una historieta además que salió de las fronteras, incluso no solamente de la ciudad, salió de las fronteras del país, ¿ya? La Estrategia Internacional de Reducción de Desastres la tomó y en este momento la está mandando a muchísimos lugares, te digo, en donde tienen sus oficinas. Entonces, fortalecer las instituciones, fortalecer las herramientas de análisis de riesgo, ¿ya? Ahí está Enrique Guevara, que tiene una cantidad de profesionales, que tiene una cantidad de posibilidades de hacer cosas. O sea, yo creo que aquí es donde tenemos que fortalecer esas herramientas de análisis de riesgo y verdaderamente juntarnos todos, es decir, no tener pedacitos, juntarnos todos y decir qué ponemos uno, qué pone uno y qué pone el otro. Pero no es fácil. No es fácil. Y lo tercero, yo te diría que es la capacitación y la profesionalización. Es decir, que tengamos profesionales. Protección Civil, te digo, era una secretaría o un área, más que secretaría, un área, en donde está el primo del diputado, está el amigo del compadre, está aquel que no sirve para nada en otro lado y te lo mandan a Protección Civil, caray. ¿Ya? Eso fue lo que encontramos. ¿Ya? No solamente encontramos eso, encontramos muchas otras cosas. ¿Ya? Por eso que el primer año salieron 72 personas en diciembre del año 2018. ¿Por qué? Porque teníamos que ver qué es lo que teníamos. Yo lo que quiero es gente joven, es gente nueva, es gente responsable, comprometida, es gente que verdaderamente sienta, ¿ya? Este tema y no crea que no es un trabajo, primero que no es un trabajo, te digo, que nadie quiere. Es un trabajo que nadie quiere. Y sobre todo, perdón, cuando los compañeros entraron a trabajar a la Secretaría, una de las cosas que yo le dije, y muchos de ellos te lo pueden decir, te estoy ofreciendo un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. No paga mucho, pero bueno, esto es lo que tenemos. ¿Vamos o no vamos? ¿Te comprometes o no te comprometes? Y ahí estamos. Y estamos desarrollando un semillero de gente, te digo, que verdaderamente
ha dado muchísimos resultados, muchísimos resultados. Y aquellos que no se sienten en un momento determinado que no pueden, pues van a salir. Pero los otros los estamos capacitando, los estamos profesionalizando. Por eso que a mí me interesa, te digo, este trabajo. Qué bueno que Luis Eduardo esté ahí. Qué bueno que podamos tener esta relación, te digo, bastante intensa con la UACM. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer convenios para capacitación. La capacitación de gente, para que los mejores puedan irse capacitando más y más y más y más. ¿Ya? Que no seamos un puñadito como los que somos en este momento, sino que somos verdaderamente un montón de gente que verdaderamente entiende lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, secretaria, maestra Miriam Ursúa, a nombre, por supuesto, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, del Instituto de Investigaciones de Alertas y Riesgos, de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres, y sin duda, a nombre de todos los compañeros que colaboran contigo en la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, te agradecemos infinitamente el tiempo que nos has dedicado, todo esto que nos has expresado y, por supuesto, el apoyo en la organización de todo este ciclo de conferencias. Muchas, muchas gracias, querida Miriam. Nos motivas, nos haces reflexionar y sin duda nos sentimos muy contentos de que estés en la Secretaría al frente de todo este gigantesco equipo. Queremos aprovechar también para anunciarles a todos ustedes siguiente conferencia, que va a ser el día 19, pues nada más y nada menos que con el ingeniero Enrique Guevara Ortiz. Él va a ser nuestro siguiente ponente. Agradecer, aquí está presente, por supuesto agradecer su colaboración. Y las preguntas las estamos recopilando y vamos a integrarlas, las preguntas de todos ustedes. Algunas tuvieron que ver con este ámbito urbano, esperemos que hayan sido respondidas. Y por otro lado, les vamos a enviar otro link. Para cada conferencia es un link. A quienes asistan al 80% de las conferencias tendrán un reconocimiento con valor curricular. Entonces, con esto estaríamos cerrando nuestro evento del día de hoy. Nos hemos pasado 3 minutos. Secretaria, entendemos que tu agenda es un poco cargada en las tardes y te agradecemos infinitamente, y a todos ustedes, colegas, a todos los estudiantes, el tiempo que le dedicaron a esta transmisión. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a ustedes, gracias Enrique, gracias doctora Aguirre, Luis Eduardo. Siempre es un placer comentar este tipo de cosas. Y sobre todo, te digo, trabajar en un lenguaje ciudadano. Es decir, tenemos que bajar estas cosas a un lenguaje ciudadano. Creo que es lo más importante. Así que... Muchas gracias. Gracias, secretaria. Va. Chao, chao. Muchas gracias. Mariano, un gusto. No te escucho, no te escucho. Felicidades, excelente evento, la universidad, usted arquitecta como Muy siempre. bueno. Pronto. Y don Jorge Ortiz también. Felicidades, ¿Ah? Eduardo. Muy bien. Chao. Bye, bye. Hasta luego. Muchas gracias a todas, a todos.